los pies, los pies. Para toda una generación, estas simples palabras son un pasaje directo a la infancia. Un recuerdo que los conecta a todos de una forma increíble. Y claro, detrás de esa melodía inolvidable está ella, Julieta Magaña. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia completa de la mujer que le puso banda sonora y sobre todo mucho movimiento a los recreos de miles y miles de chicos en Argentina. En nuestro recorrido de hoy vamos a explorar toda su vida. Primero, la canción que la catapultó a la fama, después sus orígenes como maestra, su etapa como reina de la tele, cómo se reinventó después del éxito y finalmente el legado que sigue vivo hoy. ¿Dónde está Julieta? Se preguntan todos. En una cabina semicircular, rodeada de discos, llena de alegría. Ya empezó la fiesta, vamos a bailar. Arranquemos por el principio, por ese sonido que definió una época y que se transformó en algo mucho más grande que una simple canción para niños. Ella era María Julieta Magaña. Su vida fue desde 1947 hasta el 2017, pero su impacto fue bastante más fuerte. Y sin duda se sintió mucho en la década del 70 y el 80 con su tema La Batalla del Movimiento. No es que solo tuvo un hit, creó un verdadero himno generacional. Pero, ¿de dónde venía ese talento tan especial para conectar con los más chicos? La respuesta en realidad está en la mezcla de dos mundos que a simple vista parecen muy distintos, pero que en ella se unieron a la perfección. Antes de ser una figura de la televisión, Julieta era maestra jardinera. Y ojo, este dato es fundamental. Su experiencia en el aula, el trato diario con los chicos, entender su lenguaje, sus juegos, fue su ingrediente secreto. Por eso se sentía tan genuina, tan cercana. Sabía perfectamente cómo llegarles. Pero el jardín de infantes no era su único universo. Julieta nació literalmente en la cuna del espectáculo argentino. Nada más y nada menos que hija del legendario actor Ángel Magaña y de la actriz Nuri Montse. O sea, creció rodeada de guiones, de cámaras, de arte por todos lados. Y acá viene lo más interesante de todo. Por un lado, claro, tenía el peso y la oportunidad de un apellido famosísimo. Pero por otro, y esto es lo que lo hace o la hace tan especial, logró construir una identidad totalmente propia. Creó un universo que era solo de ella, que no dependía de sus padres. Se convirtió en Julieta por mérito propio. Con esa mezcla única de pedagogía y arte, era casi inevitable que terminara en la televisión. Ahora vamos a ver cómo se transformó en la reina indiscutida de la pantalla chica para el público infantil de esa época. Su carrera en la tele fue realmente un cohete. En el 74 debutó en Este es mi mundo en Canal 13, un programa que de hecho empezó como un simple relleno y se convirtió en un éxito descomunal. A partir de ahí ya no paró. Se la veía todo el tiempo en distintos programas, en distintos canales, pero siempre con ese sello tan personal. Pero su carrera no fue ajena a la historia convulsionada del país. En 1976, justo cuando estaba en la cima de la popularidad, su programa, Este es mi mundo, fue levantado del aire de un día para otro, justo después del golpe de Estado. Un momento que sin duda marcó un quiebre. Si bien siguió trabajando en tele, su gran época de gloria infantil con el tiempo fue terminando. Y ahí surge la gran pregunta, que muchos se hicieron. ¿Qué pasó con Julieta Magaña después de ese éxito tan masivo? Bien, lejos de desaparecer del mapa, Julieta demostró una capacidad increíble para reinventarse. Y esta etapa de su vida es para muchos la más fascinante y quizás la que menos se conoce. Su carrera posterior la podemos dividir en tres grandes momentos. Primero, un claro homenaje a sus raíces familiares. Después una jugada súper inesperada, su incursión en el humor. Y finalmente un regreso a los escenarios que fue brillante, lleno de crítica y conciencia. A mediados de los 90 la vimos conduciendo Cine Argentino, un ciclo de cable que buscaba difundir las películas nacionales. Fue como cerrar un círculo, ¿no? Un gesto de honor a la carrera de sus padres, que al mismo tiempo nos mostraba una faceta suya totalmente distinta. Las piernas, la cola, los brazos y ahora la cabeza. Esta es la
Por otro lado, su increíble sentido del humor quedó a la vista de todos en el 2009, cuando se sumó al elenco de Escoria, una obra teatral de José María Muscari. Imaginen la escena. Ella, junto a otros íconos de otras épocas, riéndose en el escenario de la fama, del olvido, se reían de ellos mismos. Hay que tener una valentía y una inteligencia artística enorme para hacer algo así. Y con esto llegamos al último capítulo de su vida. Un capítulo donde queda clarísimo que incluso después de su partida, su impacto sigue más vigente que nunca. La verdad es que Julieta nunca se desconectó de su gente. Reeditó sus discos con versiones más modernas. Se metió de lleno en las redes sociales para no perder el contacto. Y lo más lindo de todo, siguió conversando siempre con sus chiquitos, que ya eran adultos, pero que jamás lo olvidaron. Yo soy la amiga que aparece en la pantalla y con sonrisas compartimos un programa, pues quiero siempre regalarte muchas cosas y preocuparme porque sean novedosas. Julieta Magaña nos dejó el 23 de enero del 2017. Tenía 69 años y la causa fue un cáncer de pulmón. Una noticia que, por supuesto, puso muy triste a varias generaciones. Pero su verdadero legado no está en una fecha, está en la música. Este legado sigue completamente vivo. Se renueva cada vez que la batalla del movimiento arranca a sonar en un cumpleaños, en el acto del colegio o en cualquier jardín de infantes del país. Es un puente directo entre el pasado y el presente. Y todo esto nos deja pensando en algo. Al repasar la historia de Julieta Magaña es inevitable preguntarse, ¿puede una simple canción, una melodía pegadiza de hace décadas, asegurarte un lugar en la memoria para siempre? En su caso la respuesta parece ser un sí gigante, ¿no? Nos vemos en el próximo Eco. Beso. Vamos a ver a la chica de la tele, qué bien que canta, cómo se mueve. Vamos a ver a la chica de la tele, juguemos juntos que te vas a divertir. La relación que tenía con los chicos es mágica. Digo, es porque te digo que es el día de hoy que yo me encuentro con chicos y tengo una relación muy especial. Fue una etapa feliz, sinceramente, realmente feliz. No hay nada que la pudiera opacar. Yo en este momento te puedo decir, fueron 10 años de carrera, te diría número 1. Maravilloso, irrepetible.